Muy buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a su segmento Más Salud, Mejor Vida. El día de hoy vamos a tocar un tema principalmente relacionado a la vida escolar de nuestros hijos. Hablaremos acerca del tema del bullying, un tema bastante controversial y también bastante manipulado, transgiversado por algunas personas, y estamos en un momento en el que pensamos que cualquier problema es bullying. Así que vamos a tratar de definir correctamente qué es el bullying para poder identificarlo. El bullying se entiende como el acoso existente entre un grupo de alumnos o un grupo de personas hacia una víctima en particular, caracterizado principalmente por el seguimiento y por el hostigamiento que genera este grupo sobre la persona, a través de un maltrato físico o psicológico. Entonces, para poder nosotros definir el bullying como tal, tenemos que estar frente a un hostigamiento continuo hacia una misma víctima o hacia diferentes víctimas, pero de manera permanente. ¿Cuál es nuestro rol dentro del bullying? Nuestro rol como padres, como madres. ¿Qué hago yo frente a esta problemática que muchas veces es dejada en manos solamente de las instituciones educativas y decir, si hay bullying en el colegio, que el colegio lo solucione? Y no es esa la solución. Veamos que el bullying es un problema que involucra a tres: víctima, agresor y espectadores. La víctima, la persona que es agraviada, la persona que es hostigada; el agresor, quien produce todo este acto de violencia; y los espectadores, que son las personas que miran, los demás alumnos. Todos estamos inmiscuidos en este problema, todos. La dificultad es que yo como padre veo el problema y digo, bueno, si mi hijo no es víctima, entonces no hay problema, porque mi hijo no es la víctima. Entonces, si a mi hijo no le están haciendo nada, entonces no hay ningún problema para mí. Soy ajeno al problema. Si mi hijo es el agresor, entonces tampoco hay problema, porque no le están haciendo nada. El problema es el de la víctima. Y no, el problema involucra a todos. El problema involucra a todos. Vamos a ver a la víctima. ¿Quién es la víctima? ¿Por qué es víctima? Muchas personas optan, cuando atraviesan un problema de bullying, por cambiar a sus hijos de colegio, sin pensar siquiera, de repente, por qué se convirtió en víctima. En muchos casos, las víctimas de bullying presentan las condiciones para victimizarse. Chicos que se asumen ya como víctimas y permanecen en esta victimización continua. Una característica particular de las víctimas de bullying es su silencio. Su silencio. La mayoría de casos en los que se ha detectado bullying son casos en los que los padres de la víctima se han enterado por terceros, por los profesores, por docentes, auxiliares, psicólogos que han detectado el problema y han acudido a los padres. Sin embargo, la víctima nunca contó que era víctima de bullying, nunca contó el acoso que sufría, nunca contó el maltrato que sufría por parte de los demás. Hay un problema de silencio. Hay un problema de silencio, hay un problema de aislamiento en esta víctima, que es precisamente lo que los padres tenemos que enfocarnos. ¿Cómo yo me doy cuenta si mi hijo es víctima de bullying? Para yo poder darme cuenta si mi hijo es víctima, tengo que conocer a mi hijo. Tengo que saber cómo come, cuánto come, para saber cómo varía, cómo duerme, cuánto duerme, para saber cómo cambia eso. Desde la postura de dormir, todo se va a ver afectado. Las relaciones que yo puedo tener con mi hijo, el tipo de comunicación que tengo, porque de pronto me doy cuenta que mi hijo, que siempre me miraba para conversar, ahora tiene una mirada esquiva, tiene una conversación esquiva, tiene un diálogo esquivo, evasivo. Pero si yo nunca me comuniqué con él, ¿cómo me doy cuenta yo si es víctima? No puedo darme cuenta. Si yo no conozco su postura de dormir, ¿cómo me doy cuenta si está cambiando algo? No me doy cuenta. Tengo que conocer a mi hijo para poder darme cuenta si algo le está pasando. Vamos al agresor. Preguntémonos, ¿por qué mi hijo es agresor? Algo que se le va a pasar, es cosa de chicos. Mi hijo es inquieto, mi hijo es un poco palomilla y por eso es agresor. No, porque el agresor tiene un problema de desensibilización, tiene un problema de falta de empatía. Entonces, este chico que es agresor es un chico que no ve el dolor en el otro y hay un problema de insensibilidad, que también como padre me debe preocupar por qué mi hijo es insensible. Y un dato adicional, muchos de estos chicos que son agresores son insensibles, producto también de los videojuegos que van consumiendo día a día.
Tengamos cuidado en los horarios de los videojuegos, tengamos cuidado en los programas que mi hijo está observando y en la misma violencia familiar, que es de donde muchos sacan este tipo de comportamientos o adquieren estos comportamientos. Y veamos por último a los espectadores. Si mi hijo está fuera del problema, no es víctima y no es agresor, yo no estoy fuera del problema. ¿Por qué? Porque este chico que es espectador podría ser una futura víctima o podría ser un futuro agresor. Este chico que es espectador, ¿por qué no cuenta lo que ve? ¿Por qué no cuenta lo que ha visto? ¿Por qué no cuenta el problema? ¿Por qué no se sensibiliza con el dolor del otro? Esa es nuestra labor como padres, amigos. Y yo los invito a que puedan reforzar el diálogo con sus hijos y ser parte de la solución de esta problemática. Creo que este tema ha sido de bastante ayuda y podamos ir solucionando todos juntos este tema del bullying. Muchísimas gracias por su atención. Conmigo será hasta otra oportunidad en este segmento Más Salud, Mejor Vida de Consultorios Médicos Especializados Villa de Arnedo. Más Salud, Mejor Vida. Llegó gracias a Consultorios Médicos Villa de Arnedo.